En este vídeo os voy a hablar de algunos ajustes y trucos que deberías activar en tus Meta Quest 3. La verdad que son cosas que creo que son imprescindibles y muchas de ellas, a pesar de ser básicas, creo que son fundamentales. Como os digo, empezamos por el primero porque son aproximadamente 20. Vale, el primer truco de todos es que si mantenemos el botón de meta, es decir, en nuestro mando derecho, lo mantenemos pulsado aproximadamente un segundo o algo así, vamos a centrar la pantalla. Esto nos permitirá que si estamos mirando hacia un lado, la pantalla está en el otro, se vaya a centrar automáticamente. Y si quieres pasar del mundo virtual a la realidad mixta, lo puedes hacer directamente pulsando sobre esta pestañita de aquí, de unas gafas. Es algo sencillo, pero también es súper fácil si pulsamos dos veces en la propia gafa. Va a pasar al mundo virtual, tendremos que establecer nuestro límite, pero simplemente con dos toques vamos a poder hacer. Igual sucede con los mandos. Si tocamos dos veces así, vamos a pasar al control del seguimiento de manos. Es algo muy sencillo, pero que es importante que conozcas este truco, porque luego con los mandos vamos a poder realizar diferentes gestos. Algunos de ellos, mirando hacia nuestras manos, vamos a poder mantener pulsado con los dedos y así centrar la aplicación, o también podremos tener diferentes menús en la otra mano. Podéis ver si tenéis esto activado directamente aquí en los ajustes en seguimiento de manos de una forma muy sencilla. También, si vais a grabar la pantalla, os recomiendo que os vayáis aquí a los ajustes en sistema, en cámara, y vais a cambiar algunos ajustes. Por ejemplo, si queréis o no el indicador en rojo, como estáis viendo por aquí, que nos avisa de que está grabando. También, si queréis que grabe, por ejemplo, la pantalla en vertical, si lo queréis compartir en redes sociales como TikTok o Instagram, incluso en horizontal o en formato cuadrado. También la estabilización de imagen o los frames por segundo. Todo esto lo vamos a poder modificar. Yo no os recomiendo hacerlo sin antes realizar algunas pruebas, pero que sepáis que aquí lo tendremos disponible. Si también, por ejemplo, queremos ver la actividad física que estamos realizando con nuestras gafas, vamos a poder hacerlo directamente desde esta aplicación. Se llama Move y lo podéis encontrar aquí directamente en las aplicaciones que vienen instaladas por defecto. Vas a poder desde aquí desactivarla, o si quieres que, por ejemplo, se despliegue en la parte superior o en la parte inferior. Y aquí incluso vas a poder ver todas las estadísticas que tienes cuando estás jugando a cualquier juego, a cualquier aplicación, y bueno, sería como una especie de análisis. También hay poca gente que suele hacer esto, pero que sepáis que si nos vamos al navegador de Quest, vamos a tener aquí un montón de juegos ya en la pestaña que nos aparece por defecto. Estos juegos están desarrollados, si no me equivoco, en OpenXR y nos permiten jugar un montón de cosas, ¿vale? En este caso yo he estado jugando unos juegos de piezas que tengo que montar, es muy sencillo, pero esto es algo que vamos a poder realizar con un montón de juegos totalmente gratis que tenemos por aquí. No solo juegos, sino también experiencias dentro del navegador. Podría subir un vídeo exclusivamente hablando de todos estos juegos, con que sepáis que está disponible es suficiente. También algo que debéis saber es que vas a poder realizar multitarea mediante el navegador. Si abres el navegador de Quest, lo que vas a poder hacer es abrir diferentes pestañas y poder desplazarte hacia izquierda o derecha hasta un máximo de 3 ventanas. Estas ventanas podremos utilizarlas incluso con otras aplicaciones, cambiar de tamaño y utilizarlas como si estuviésemos en un dispositivo móvil. Os recomiendo también pulsar sobre la opción aquí abajo de cambiar distancia para así poder moveros un poquito y que se vea un poquito más 180, por decirlo así. Lo más sencillo es abrir el navegador, por ejemplo, si queremos un vídeo de YouTube y algo más, pero esto ya es cosa vuestra. También algo importante es que no todos los juegos y no todas las aplicaciones que existen están en la tienda de Meta, sino que también hay una tienda que se llama AppLab, donde vais a poder acceder a un montón de juegos que están, por decirlo así, en beta, y a partir de aquí vais a poder probarlos. Muchos de ellos son gratuitos, otros son de pago, así que os voy a dejar aquí una web que se llama AppLab Game List y podréis filtrar por juegos gratis o por juegos como queráis de cualquier categoría, y aquí vais a poder tener acceso a estos juegos que están en beta, que no están en la tienda oficial. También la aplicación de MetaQuest para iPhone y para Android es muy útil, porque a partir de aquí vais a poder, por ejemplo, mandar todo eso que está viendo la persona con sus gafas al propio dispositivo móvil para poder ver en modo en directo, por decirlo así, todo lo que esa persona está realizando. Me parece que es bastante útil y luego podremos desde aquí administrar esa pantalla. También vas a poder ver la batería exacta de tus gafas, incluso la de los mandos, cada mando individualmente y de una manera un poquito más exacta,
que lo que vemos con nuestras gafas. Otro tip muy importante: si os vais aquí a los ajustes, a personalización, vas a poder añadir más espacios virtuales que el que viene por defecto. Es decir, vas a poder aquí descargarte muchísimos escenarios que no están instalados por defecto. Nos viene uno, pero la verdad que tenemos muchísimos de diferentes temáticas, un poco más en la nieve, un poquito más en el sol, en una habitación, en una casa. Tendremos un montón de ellos entre los que elegir y solo tienes que descargarlos y luego aplicarlos. En ajustes, en personalización, también tendremos el tema de la interfaz. Podemos elegir el modo claro o el modo oscuro. Yo os recomiendo el modo oscuro, que es el que viene por defecto, pero que sepáis que también tenéis alternativa. Incluso aquí en ajustes, en almacenamiento, vas a poder borrar aplicaciones, vas a poder liberar un poquito los recursos que almacena esa aplicación, o también vas a poder borrar directamente esa aplicación. Es algo que es importante que conozcáis, porque luego, si os falta almacenamiento, podréis administrarlo. Lo mismo aquí en ajustes, en aplicaciones, con bloquear ciertas aplicaciones de manera individual. Vais a poder añadir cualquier código y luego se va a poder bloquear esta aplicación. Normalmente ese código es el que utilizáis para desbloquear vuestro dispositivo. Si no lo tenéis, podéis crear uno desde cero y es algo que es recomendable. También debéis saber que vais a poder añadir diferentes cuentas, es decir, si compartes tu MetaQuest con otro usuario, que sepas que vas a poder utilizar otra cuenta para que así no se mezclen todos los datos. Incluso vais a poder compartir diferentes aplicaciones y juegos. También en ajustes, en dispositivos, vas a poder añadir diferentes auriculares, por ejemplo, vas a poder añadir mandos Bluetooth y todos aquellos accesorios que sean compatibles con tus Quest. Mucha gente a lo mejor tampoco se da cuenta, pero podemos añadir un teclado inalámbrico o cualquier otro accesorio que sea compatible. Como os digo, mandos, si vamos a jugar a juegos, pueden ser muy útiles. Y por último, que sepáis que si hay algún amigo interesado en comprar estas MetaQuest, vais a poder utilizar vuestros referidos de Meta. No tenéis por qué ser creadores de contenido como yo, sino que cualquier persona va a poder utilizar estos referidos. Para ello, simplemente copiáis el enlace que os aparece aquí en la aplicación de Meta y ya podréis compartirlo. Si hay una persona que compra con vuestro enlace, vosotros y ellos vais a recibir 30 euros o $30, dependiendo del país, para gastaros en aplicaciones de la Quest Store. Me parece algo bastante chulo, y esto mismo funciona con las aplicaciones, donde la otra persona va a recibir un 25% de descuento y vosotros también vais a tener recompensa. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Este formato ha sido un poquito diferente, me he puesto las gafas para que veáis un poquito cómo funciona. También el formato ha sido vertical, no sé si os gusta más así, si os gusta más de la manera anterior, pero lo importante es que hayáis aprendido algunos trucos para las Quest y que al fin y al cabo le saquéis el máximo partido a este dispositivo, que poquito a poco se va actualizando, van añadiendo mejoras, van añadiendo novedades, y que con que hayáis aprendido algunos trucos ya estoy totalmente satisfecho. Dime alguno que se me haya olvidado en los comentarios, así nos ayudamos un poquito entre todos. Muchísimas gracias por estar ahí, sígueme en redes sociales y si no lo haces, para enterarte de todas las cosas, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!